nosotros tenemos ya en vivo y directo a el doctor Eric Briones. El doctor Eric Briones es experto en derecho laboral aquí en Costa Rica y con él vamos a hablar sobre este interesante tema. Pero antes de pasar a esta entrevista, yo quiero darle la bienvenida al doctor Briones. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación a Todo Noticias Digital. Estimado Ricardo, con mucho gusto, para mí es un honor estar con usted y con toda su audiencia. Y aquí estamos, como siempre, en temas laborales para servirles y lo que usted disponga, con mucho gusto. Doctor, las jornadas laborales, como yo lo decía anteriormente, se vieron afectadas debido a la reducción, o más bien a las medidas sanitarias que se comenzaron a implementar aquí en Costa Rica debido a la llegada del COVID-19. Pero es algo muy importante que remarcar que muchos de los empleadores a veces se aprovechan de esta medida sanitaria y que tratan de exprimir, por decir así, como decimos nosotros popularmente, coloquialmente, al empleado o al trabajador. Como empleado o como trabajador, ¿cuáles son mis derechos que yo puedo solicitarle a mi empleador en momentos como estos, donde no hay mayor alternativa que ajustarse a las disposiciones que pone el Ministerio de Salud y hacer los ajustes a estas empresas? Claro, Ricardo, aquí tenemos que hablar de algo. Hay un antes y un después del COVID-19. Un antes de marzo, por ejemplo, aquí en Costa Rica, cuando se descubre oficialmente el primer caso, tenemos que decir, si era un antes, no podíamos en ningún momento hacer ninguna reducción de una jornada si no se terminaba el contrato y se volvía a recontratar. Era lo que conocemos dentro de la doctrina del derecho laboral como un jus variandi abusivo, si se daba. Bueno, a raíz precisamente de este estado de excepción o régimen de excepción que no solo los costarricenses, los hermanos nicaragüenses están viviendo, sino a nivel mundial por ser una pandemia, nosotros los costarricenses, mediante la aplicación y un cambio legislativo dentro del ámbito de las reducciones de las jornadas, se permitió, mientras se mantenga el estado de emergencia, se permite que el patrono por sí mismo, bajo ciertos cánones, y entre esos es el visto bueno del Ministerio de Trabajo posterior a que realice la reducción, que se permita. ¿Con qué fin es que se permite la reducción? ¿Con qué fin se da la ley ese cambio? Bueno, con el fin de mantener, aunque sea al mínimo, la relación laboral, porque lo que no se quiere, como dijo la ministra de Trabajo costarricense, Yanina Dinarte Romero, que lo que se pretende como última instancia es que se dé por terminada una relación laboral. Entonces, con estas reducciones lo que significa es que yo voy a reducir como patrono el salario, por ejemplo, a un 50%, pero dentro del derecho que tiene el trabajador, y vamos a lo que se está preguntando, es que también, pues lógicamente, que si me van a reducir mi jornada, igualmente, mi salario, igualmente voy a trabajar menos, o sea, la mitad. Lo que no está permitido o lo que no se vale, porque estaríamos ante una infracción a las leyes de trabajo, es precisamente llegar y reducir el salario y pretender que se siga trabajando la misma jornada. No tendría ninguna razón de ser. Otra cosa dentro de los derechos que usted me está preguntando es, ojo, cuidado, no se puede hacer o solicitar o realizar por sí mismo una reducción cuando estamos hablando del fuero de protección a la mujer en estado de embarazo y o lactancia. Además, recordemos también que para efectos de cálculo de las prestaciones, por ejemplo, Ricardo, que se quiera dar por terminada por la relación laboral con responsabilidad patronal, yo no voy a tomar en cuenta los salarios disminuidos, sino la misma ley lo dice, que voy a tomar en cuenta los últimos 6 que yo devengaba normalmente, porque sí lo he visto en la práctica, que esto se está provocando para hacer despidos, o sea por desconocimiento en muchos casos, aprovechándome de esta situación, y eso es lo que no se vale dentro de los principios de buena fe, de lealtad que debe haber entre las partes. Ahora bien, doctor, esta es la parte física, la parte de la reducción de horarios laborales y la parte en que uno puede disponer por parte del empleador también y el derecho laboral. Muchas de las empresas, incluso organismos, instituciones, han adoptado la manera del teletrabajo, algo que en Costa Rica es un poco común,
pero ahora con la entrada del COVID-19 se hizo mayormente común y muchas de las empresas comenzaron a adoptar. Sin embargo, he conocido de primera mano que a pesar de que se hace teletrabajo, en muchas de las ocasiones, muchas de las empresas exigen incluso que el trabajador haga horas extras en su casa sin remunerarle ese tiempo. Es decir, si mi horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el empleador exige de que se adelante trabajo y de que se haga mayormente horas, por decir, terminar a las 5, 6, 7 de la noche, y no se le es pagado. Yo puedo, y en muchas ocasiones se le trata, el empleador le amenaza, como una amenaza incluso al empleado, al trabajador, que si no cumple con las metas y no cumple con lo que se le ha orientado en ese lapso de tiempo, podría ser causal de despido. ¿En qué momento yo le puedo decir a mi empleador, no, este es mi horario de trabajo? Y qué disposiciones pone la ley para que yo pueda decirle al empleador, no, en mi horario de trabajo es y a pesar de que estoy trabajando en teletrabajo, valga la redundancia, puedo exigir todavía mi derecho? Claro, excelente pregunta, Ricardo. A ver, a nosotros los costarricenses, a diferencia de otros hermanos centroamericanos y latinoamericanos, no nos agarró desprevenido el COVID-19 en referencia a un marco de legalidad. Nosotros desde septiembre y en diciembre del año pasado tenemos una ley donde viene a quedar claro lo que me estás preguntando, junto con su reglamento que se dio en diciembre del año pasado. A ver, varias cosas. Recordemos en primer lugar que el teletrabajo naturalmente o si lo queremos ver como nace realmente en otros países como Francia, Estados Unidos y en Alemania, es básicamente por objetivos. O sea, mi trabajo es por objetivos, no es por horario. No obstante, nosotros los costarricenses le apostamos dentro del articulado a que se estipulara dentro del contrato, dentro de esas reglas claras, que se estipulara una jornada y un horario determinado. Pues lógicamente que si mi patrono incumple con esa jornada y con ese horario, pues lógicamente que va a tener consecuencias legales. Por ejemplo, si está pactado previamente en mi contrato, en mi adenda, que yo trabajo de 8 a 4 y me obligan, como dices, a teletrabajar hasta las 6 de la tarde, bueno, ahí estaríamos eventualmente ante el pago de jornada extraordinaria, porque tampoco nos podemos negar dentro de los principios de buena fe y lealtad cuando así lo amerite. Aquí yo lo que recomiendo básicamente es el trabajo por objetivos, que es la razón de ser del teletrabajo. Otra cosa, recordemos que con el teletrabajo, y a diferencia de otros países, insisto que sí tenemos reglas claras, es lo que tiene que ver también con la seguridad social. Y es muy importante lo que tiene que ver con el derecho al desconecte. A ver, si bien nosotros no tenemos legislación del desconecte, que eso significa que yo, por ejemplo en Alemania, en Francia, que ya hay legislación, que hay pronunciamiento sobre el tema, que yo más allá de mi horario, de mi jornada pactada, yo tengo derecho a desconectar, a no ver celular, a no contestar correos. Es más, por ejemplo en Alemania la Volkswagen bloquea de una vez después del horario tuyo para que no te lleguen ni siquiera mensajes. Y eso es un derecho que uno tiene como trabajador. En Costa Rica no lo tenemos regulado, pero entonces en este caso tiene que prevalecer, Ricardo, los principios, insisto, de buena fe, de lealtad, de entendimiento entre las partes. Y lo más importante, debemos recordar que hay momentos excepcionales que estamos viviendo como humanidad. Hay muchos casos que se requiere más trabajo, hacer mayor esfuerzo. Lo he visto dentro de la función pública, ustedes lo pueden ver a nivel nacional costarricense. Dentro de la función pública la policía está trabajando más, el Ministerio de Trabajo está laborando más. A ver, pero eso no significa tampoco que yo como ser humano no tenga, a pesar de que estoy en mi casa o en otro centro, no de manera presencial, que tenga que realizar más trabajo más allá de lo pactado. Eso sí lo tenemos que tener claro y eso está regulado, Ricardo, tanto en la legislación como en la reglamentación respectiva. Si hay un incumplimiento de esto, bueno, habrán las instancias respectivas, administrativa y judicial, para interponer las respectivas quejas que corresponden. Claro, en este caso lo que trato es de enseñarle a las personas, porque yo tengo un lema,
estar debidamente informados nos hace más libres y educados en la toma de cualquier decisión que hagamos dentro de nuestro diario quehacer. Los invito en este caso para acceder a mi canal de YouTube, Doctor Eric, con C nada más, Eric Briones, Gotitas Laborales. Lo pueden buscar en Google, suscribirse y con mucho gusto cada semana aproximadamente estoy dentro de mi ámbito personal e intelectual dando consejos y temas relevantes que se estén posicionando tanto a nivel nacional como internacional. Ricardo, para mí es un honor y acepto desde ya tu invitación. Con mucho gusto podemos estar en contacto y previamente ver los temas que te interesen y para servirles a todos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ahí tenía al doctor Eric Briones. El doctor Eric Briones es especialista, experto en derecho laboral y ahí estaba la invitación. Usted puede ir a su canal, suscribirse y por supuesto ver su video. Nosotros seguimos con más información.